John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Hola queridos amigos, quiero invitarlos este próximo sábado a un nuevo capítulo de La Hora del Federalismo en tándem con Vaquero, un podcast de política. En esta oportunidad conversaré con el socio fundador del Centro Innovaes, Juan Pipia, acerca de las arterias provinciales más prometedoras para el desarrollo. Este es un año de elecciones y seguramente los distintos candidatos debatirán acerca de cuáles son los sectores y las áreas geográficas más promisorias para encender la chispa del crecimiento económico de nuestro país. Los espero este próximo sábado en un capítulo imperdible de colección. Juan Pipia, muy bienvenido a este espacio compartido entre La Hora del Federalismo y Vaquero, un podcast de política. Hace tiempo que tenía ganas de tener esta charla con vos por la cantidad que veo que estás generando de material desde un centro del cual sos director Innovaes, además, por supuesto, de tu característica colega politólogo, profesor de la UADE y, bueno, especializado en todos estos temas que tienen que ver y que tocan mucho a una bandera tan preciada de este espacio, que es el federalismo. Pero vos lo venís haciendo desde, bueno, por supuesto, un montón de información que vienen volcando a las redes de este centro de estudios. Hace poco han largado un estudio importantísimo y muy jugoso respecto a todo el núcleo de poblaciones que hay alrededor de la Ruta 5 en la provincia de Buenos Aires, y también hace poco hemos visto un artículo tuyo en el diario Infobae respecto al crecimiento que ha ido teniendo el conurbano, el área metropolitana de Buenos Aires, a partir de los datos estos que arrojó hace poco el último censo. Así que bueno, la verdad es que me gustó mucho la idea de conversar un poco con vos respecto a tendencias y bueno, a qué grado de arraigo que tiene en los datos y en la realidad la idea y por supuesto el sueño de construir un país que yo creo que el otro día te decía algo. Nosotros hemos crecido, por lo menos cuando yo empecé a estudiar, con un libro muy conocido en aquella época que se llamaba La Conquista del Desierto. Y yo digo siempre en mis notas que eso induce a error, a una equivocación, porque uno por ahí dice esto y piensa que el desierto está conquistado. Pero bueno, yo hace poco vengo de recorrer desde Río Cuarto, me fui a San Luis, La Pampa, Río Negro, Neuquén, y bueno, lo que se ve ahí de que el desierto no está conquistado, sino que sigue estando ahí, qué posibilidades hay, y por eso me resultó tan relevante esta posibilidad de charlar con vos. Así que, Juan, muy bienvenido, darte, por supuesto, la bienvenida nuevamente, y por ahí, bueno, empezar por ahí con el disparador, me parece, de este último artículo que cité, que son el análisis que has hecho de los datos del censo y cómo se ve ahí de que hay un área, sobre todo el tercer cordón del área metropolitana, que sigue creciendo mucho más que los núcleos más dinámicos del interior, como este concentrado alrededor de Neuquén y toda la potencia de Vaca Muerta. Así que, Juan, muy bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme. No sabría por dónde empezar, simplemente voy a pasar revista por algunos de los lineamientos de ese artículo que se le ha publicado en Infobae. Para aquel que no lo haya leído, básicamente lo que dice en ese artículo es analizar los números del último censo para el área metropolitana de Buenos Aires, desmenuzando cordón por cordón del conurbano y también de los distritos
de lo que se llama el AMBA no conurbano, La Plata, Berisso y otros municipios cercanos que integran el AMBA, pero no son parte del conurbano. Y ahí los números hablan por sí solos. El primer cordón, los más pegados a Capital Federal, apenas crecieron 5,8, incluyendo toda La Matanza. El segundo cordón creció una cifra de 14 puntos aproximadamente, por arriba del promedio provincial, que fue de 12 puntos en números redondos. Y finalmente el tercer cordón del conurbano, el más alejado, por lo tanto, de la ciudad de Buenos Aires, creció un sorprendente número del 38%. Y esto es, como decirlo de alguna manera, es palabras mayores porque inclusive ese 38% es mayor a lo que creció la provincia de Neuquén, que, como ya vos mencionabas, fue beneficiada con el descubrimiento del yacimiento de shale oil de Vaca Muerta. Esa provincia en su totalidad creció un 31%, que a su vez es patagónica y tiene mucho potencial de crecimiento, pero aún así creció menos que el tercer cordón del conurbano. Y en particular destaco el caso de San Vicente y General Rodríguez, dos municipios que crecieron, ¿no? San Vicente 66%, exactamente la misma cifra que Añelo, que justamente donde está Vaca Muerta, y el tercer lugar, la medalla de bronce para General Rodríguez, también con una cifra del 60 y pico por ciento. Y si a su vez después miramos los otros municipios que integran el ámbano conurbano, La Plata, Berisso, Zárate, etcétera, tenemos un crecimiento del 19%, también por arriba del promedio provincial. Entonces, lo que reflejan estos números, muy concretamente, es que la mancha urbana, la expansión de la ciudad hacia la periferia, continúa y que además esa mancha urbana está creciendo de manera a lo largo, como digo yo en el artículo, es decir, en vez de una manera compacta, crece expandida a lo largo, lo cual va a demandar más recursos y va a incidir en diversos problemas, tales como el hábitat, digamos, la escasez de vivienda, servicios públicos, transporte, entre otros. O sea, estamos generando un problema más en el muy inmediato plazo, digamos. Y el otro que quería comentar, el otro dato que también me llamó la atención, es el crecimiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires decía la literatura que estaba estancada en los 3 millones de habitantes, y eso parece ser que ya no es tan así. En el anterior censo, es decir, el de 2010, Ciudad de Buenos Aires había crecido una tasa de apenas unos 4 puntos más o menos, y en este último censo de 2010 a 2022, la Ciudad de Buenos Aires creció 8 puntos porcentuales, es decir, está incrementando su población muy significativamente, y esto, la verdad, es como para investigarlo. ¿Por qué crece la población de la Ciudad de Buenos Aires? Es llamativo también. Acá hay alguien, sí, acá Se hay alguien que silenció. quiere participar en la charla, ¿viste? No se banca de estar afuera. Bueno, Juan, mirá, a ver, digo, vamos descubriendo un poquito, quizás con un doble clic, algunos de los temas que comentaste. La verdad es que las noticias, todas estas tendencias que has analizado en esta nota, son como un balde de agua fría, por lo menos para aquellos que anidamos desde el interior, como en mi caso desde Córdoba, la idea de que por ahí ese federalismo que fue definido en los papeles, Argentina es un país nominalmente federalista, pero bueno, hemos visto que hemos tenido un funcionamiento que se remonta a los orígenes de nuestra historia, que han tenido mucho más que ver con un esquema unitario, no solo en el plano político, sino como vos bien has analizado en estas columnas, en el plano de la distribución de la demografía y cómo se ha ocupado el territorio en la Argentina. O sea, uno ve, realmente es impactante. Bueno, vi inclusive un mapa que subió tu socio Bataglia el otro día, donde veías con manchas que decía, mientras más verde, menos huellas de la población en el interior, y bueno, uno ve realmente el interior sigue despoblado. Pero lo peor es que con estos datos frescos que has analizado, es como que estas tendencias se han ido sellando, remarcando, inclusive se sigan reforzando, y sobre todo, quizás donde aparece más dramáticamente esto, es en el tercer cordón. ¿Qué es lo que alimenta? ¿Cuáles son los drivers, los motores que alimentan de que esta dinámica de concentración se siga exacerbando? ¿Qué es lo que has mirado vos y con los análisis y todo lo que han visto en estos estudios?
En realidad es muy estructural, ¿no? El gran driver es el hecho de que el área metropolitana de Buenos Aires y especialmente el conurbano bonaerense ha sido la región donde la industrialización despegó primero, desde la década del 30, algunos historiadores hablan después de la Primera Guerra Mundial, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero básicamente de la década del 40 seguro hay un proceso de concentración industrial en el AMBA, más precisamente en el conurbano bonaerense, porque reúne ciertas condiciones que ninguna otra área en Argentina reúne. Esto es acceso al principal mercado, esto es AMBA, la cantidad y variedad de mano de obra. También es muy importante la infraestructura que cuenta el área metropolitana de Buenos Aires. Hablamos principalmente del acceso a los puertos, autopistas, ferrocarriles, entre otros servicios, y también, por supuesto, el acceso a materias primas a través de esta red de infraestructura, ya sea producidos en el AMBA, en el resto del país o desde el exterior. Entonces, estas condiciones favorables para el desarrollo económico y particularmente para el desarrollo industrial siguen estando, siguen intensificándose en el área metropolitana, y una industrialización que en una primera etapa, ya por la década del 40, se centraba en el primer cordón de Buenos Aires, con municipios como San Martín, Avellaneda, tiempo más tarde 3 de febrero, se va expandiendo, segundo cordón, década del 70, tercer cordón a partir de la década del 90, y hoy inclusive tenemos polos de desarrollo en el AMBA, lugares como Zárate y Campana, y también algunos otros lugares como General Rodríguez, etcétera, es decir, la mancha urbana y la concentración de activos para favorecer el desarrollo industrial sigue estando en el AMBA. Entonces las empresas, cuando tienen que decidir en última instancia dónde instalar la fábrica o dónde instalar su negocio, no necesariamente tiene que ser fabril, manufacturero, tienden a elegir el AMBA justamente por la concentración de activos que favorecen el desarrollo económico y que lamentablemente el resto del país no puede competir. Entonces, lo que pasó el driver es en realidad no hicimos nada. El driver en última instancia es el curso natural, el curso por default del simple hecho de que el AMBA sigue concentrando y que no hay políticas significativas como para generar otros polos de desarrollo en el interior y, como decís vos, y que totalmente comparto, hacer al país federal no solo en los papeles, sino también en los hechos. Entonces, como que el driver en última instancia es no haber hecho nada, sencillamente seguir la cosa como hacemos, y el AMBA sigue creciendo, sigue expandiéndose y concentrando recursos y población. Uno, he visto en los últimos tiempos que aparecen, por ejemplo, mapas de la distribución cuando uno ve los sectores del interior que en la cuenta exportadora nuestra tienen la capacidad de generar dólares. En general están todos localizados en el interior, sobre todo si uno piensa la generación de dólares, sobre todo tiene que ver con la pampa húmeda por ahí, el sector agroexportador, que quizás en una factura que uno piensa de $1.800 más o menos por cabeza que genera Argentina a nivel de exportaciones, capaz que 1.200, 1.300 están ubicados ahí. ¿Qué pasa? Que estas actividades del interior, generadoras de dólares y que uno ve que tienen una dinámica, yo pienso cuando el otro día hice un informe, por ejemplo, acá en el noroeste de Córdoba, uno ve toda esta economía de la soja, por ejemplo, en el noroeste, ha cambiado mucho el mapa de la producción, sobre todo con la revolución esta de lo que fue la siembra directa en los 90. ¿Qué pasa? Que estos sectores con tanta potencia, tan agresivos en su desplazamiento, uno ve el mapa de la soja, sobre todo Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, muy fuerte, pero también es una mancha que se ha expandido al norte. ¿Qué pasa? Que no han tenido esa capacidad, como cuando hablamos de drivers, de motores, como de contrarrestar, de poner en reversa esos motores de concentración, que bueno, que tan bien analizaste, sobre todo que hoy están focalizados quizás más en el tercer cordón del conurbano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo el interior con eso? Falta infraestructura, falta acompañamiento del Estado, el dejar hacer, no hacer nada, es como que no alcanza. Ustedes como que vieron una punta con ese estudio de la Ruta 5, dicen, es como que Exacto. quizás ahí hay un eje posible como para empezar a decir, a tirar, a recorrer, a tirar un poquito el hilo ese conductor. ¿Qué es lo que acontece ahí, Juan?
En primer lugar, comparto con vos con el enorme potencial que hay en el interior argentino. Por supuesto, lo agropecuario y eso, sobre todo en la zona centro, está muy claro, no me pasa revista de eso, pero definitivamente me parece muy interesante y sería bueno que divulgamos el potencial minero que hay en Argentina, que es enorme, que además está más alejado, ¿no? El potencial minero se corresponde principalmente con las provincias cordilleranas, que están todavía más alejados de la zona centro y que tienen un enorme potencial, sobre todo con el caso paradigmático que todos conocemos, que hablamos del litio, ¿no es cierto? El litio es probablemente una materia prima que en el futuro va a ser todavía más demandada, que se hacen distintos cálculos sobre cuánto litio se va a consumir. Parece que no va a haber suficiente litio en el mundo y Argentina, junto a Chile y Bolivia, integra el triángulo del litio con enormes riquezas. Por lo tanto, el potencial está ahí. Lo que habría que pensar y debatir y todo eso, y nosotros lo aportamos en nuestro último informe, el informe de Innovaes, hablamos de la estrategia de ciudades intermedias en la Ruta 5. Esta Ruta 5 va básicamente desde provincia de Buenos Aires, a la altura de Luján Mercedes, hasta La Pampa, Santa Rosa La Pampa, para ser más precisos. Y lo que vemos ahí es todo un potencial de crecimiento muy significativo de lo que serían los clústeres agropecuario y agroindustrial. Son dos sectores muy importantes, en particular el lechero dentro de lo agropecuario, que tiene un enorme potencial de crecimiento en esa región y simplificando bastante para no aburrirlos con datos y estadísticas y todo lo que investigamos en el informe, que pueden acceder y leerlo en detalle, hay que hacer dos cosas principalmente, ¿no es cierto? Muy en concreto hay que hacer dos cosas. Por un lado, inversión en infraestructura, esto es principalmente en el caso de la Ruta Nacional número 5, ampliación y mejoración de la vía de comunicación principal, que es esa ruta, así como de otros accesos, y también cada vez más importante, no nos olvidemos, la conexión digital, es decir, las tecnologías de comunicación informática, etcétera, la conexión digital es cada vez más importante, también hay que mejorar eso. Y por otro lado, lo que proponemos en ese working paper es una reducción significativa de impuestos, por lo menos por 10 años y por lo menos para los sectores con mayor potencial. Hablamos de agropecuario y agroindustrial, por lo menos, ¿no es cierto? Después, en el working paper hay distintas ideas sobre qué impuestos bajar, pero nos parece importante que haya un compromiso de largo plazo y por lo tanto una política de Estado, porque a largo plazo hablamos de 10 años, van a pasar distintos gobiernos, a desarrollar el interior, empezando con el interior de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. En el caso de la Ruta Nacional número 5 nos parece un buen lugar para empezar por el potencial, por el hecho de que la población está distribuida de una manera relativamente homogénea, es decir, a lo largo de la Ruta Nacional número 5 no hay ninguna gran ciudad, ninguna municipalidad o distrito que concentre mayoritariamente, por lo tanto el desarrollo va a tender a ser más homogéneo y más parejo, y además tiene este enorme potencial, en este caso agropecuario y agroindustrial, e inclusive algunas ciudades como el caso de Bragado y Tulcoy, que inclusive tienen un potencial manufacturero industrial muy significativo. Pero remarcamos eso, ¿no? Un compromiso a mantener impuestos bajos, quizás retenciones, quizás ganancias, quizás eso después se debate políticamente, y en la inversión en infraestructura, sobre todo en infraestructura vial y eventualmente el día de mañana, si podemos mejorar la comunicación a través de vías de ferrocarriles, fantástico también, pero hay que ir por esa línea, creo yo. Juan, mira, vos sabés que justo esto que estás mencionando, una palabra mágica, infraestructura. Yo el otro día subí un videíto que me gusta mucho, por supuesto, siempre que voy mirando algunas cosas, que por ejemplo, el estado calamitoso de la ruta 151, cuando vos recorrés, y no es nada más y nada menos que uno piensa desde La Pampa, es la ruta que después entrando a Río Negro y Neuquén, es la ruta en este momento que conecta y a través de la cual, digamos, uno ve pasar, en este momento se mueve el piso, la cantidad de camiones alrededor de todo lo que es la circulación hacia Añelo, a Vaca Muerta. Ahora, yo pensaba y digo, si en este momento semejante yacimiento y descubrimiento que hemos tenido, que prácticamente le da la condición de perfil de emirato energético a la provincia de Neuquén. Digo, si eso
no nos da la capacidad para que eso termine convertido en una infraestructura, en una red de conectividad, sea pensando, no sé, por un fondo de infraestructura de asignación específica quizás a la promoción de todo lo que es la conectividad de esas áreas. Yo no me imagino otra posibilidad que tengamos, por lo menos en los próximos años, equivalente para desarrollar, y pensando quizá en ese paradigma, no sé, pensaba cuando a los brasileros el otro día veía con unos mapas que subía tu socio, cuando empezaron a expandirse hacia el oeste. Estaba pensando, digo, si eso no termina convertido en una red donde inclusive ya el paradigma de ruta de doble mano, aunque esté en estado perfecto, no sirve, ahí no pueden circular para los flujos que tiene, que son enormes. Inclusive, no sé si pienso en bitrenes, eso me imagino, llega entre un bitren ahí y vuela todo por el aire. Eh, eh, Sería parte de un paquete pensar en fondos de infraestructura, como quizás tienen algunos países, fondos donde uno piense, bueno, ya de hecho ha tenido el conurbano en su época, cuando fue Duhalde gobernador, fue parte del pacto por el cual Menem arregló con Duhalde para ir a la provincia de Buenos Aires. Era un fondo que tenía un porcentaje del impuesto a las ganancias que después quedó congelado, pero era un fondo multimillonario con el cual Duhalde en su momento inauguraba obras todos los viernes, entre ellas el Estadio Único de la Ciudad de La Plata. Fue producto de ese fondo de conurbano en su época. Habría que entrar en mayor precisión, pero definitivamente comparto la idea de que deberíamos invertir más en infraestructura. La Argentina está muy atrás en términos de infraestructura. Tenemos casos, como vos mencionás, por todo el país. Realmente hay una situación calamitosa. Lamentablemente los servicios de trenes es noticia frecuente que descarrilan, que hay demoras, que no terminan siendo confiables. Y eso, por supuesto, hace que las empresas y los agentes económicos se vuelquen más al camión y la ruta, generando, por supuesto, más congestión, más posibilidad de accidente de tránsito, polución, etcétera, etcétera. Definitivamente, no sé si la herramienta sería una suerte de fondo fiduciario de la infraestructura. Ya creo que eso es parte del debate político y algo un poco más técnico que yo no tengo tan estudiado, pero definitivamente hay que invertir más en infraestructura. Y en ese sentido, por supuesto, me adelanto al otro debate. Bueno, para que la inversión en infraestructura sea más viable, que probablemente haya que tomar deuda, ya sea estados provinciales o privados que tengan que tomar deuda, tengo que tener una macroeconomía más estable. Eso definitivamente también es cierto. Es muy difícil adquirir créditos en la condición que nos encontramos actualmente por la inestabilidad macroeconómica, ya sea para el Estado, para los estados provinciales o para los privados. En ese sentido, eso también es una condición sine qua non. La estabilidad macroeconómica me parece que es condición necesaria para la inversión en infraestructura. Juan, yo digo, para ir tirando y por ahí aproximándonos al último tramo, yo digo, un gobierno que entra, ¿no? Pongamos un escenario, vos decís, no sé, los nuevos, los que ganan este año, y vos decís, pensar en un paquete de ataque directo a eh, invertir en infraestructura en lugares que ya tienen el potencial de que no hace falta de que vayas a ocupar el desierto de la nada. Y yo digo, bueno, ustedes, por eso digo, en esa agenda han hecho una propuesta concreta y con datos, que es la Ruta 5. Yo la he recorrido en su época varias veces, inclusive la recorrí en moto. Una vez recuerdo Chivilcoy, llegaba, bueno, a Trenquelauquen, todo eso, y sí, como decís vos, son pequeñas ciudades, ninguna creo de más de, no sé, 30.000 habitantes más o menos, y donde realmente es un recorrido bastante simpático, digo, que invita a hacerlo, pero bueno, realmente con los problemas de infraestructura que tiene, siguen en un esquema donde hay que potenciarlo. En ese menú, a vos alguien te llama y les dice, usted, bueno, innova, digan un paquete, un menú para atacar rápido 3, 4 corredores con un potencial que vos decís a 4 años le pones fierros, conectividad ya sea física, digital y todo lo que fuera, todo el combo, para realmente cambiar, incidir y tener resultados quizás en un programa. eh, Inclusive, bueno, vimos en el último gobierno, en el anterior me acuerdo el gobierno de Macri, tiraron algunos nombres, el plan Sarmiento, el plan Belgrano, El plan Belgrano. había varias cosas dando vueltas, recuerdo en ese momento. ¿Qué te imaginás, digo, qué combo de
menú uno podría pensar ahora inmediato, como para atacar rápido el que suba el 1 de diciembre? Bueno, por supuesto, alto desafío me planteás. Yo lo que voy a decir, por supuesto que el interior está postergado, que deberíamos hacer foco en eso, pero si vos me decís dónde tenés que arrancar y arrancar ganando, donde efectivamente las reformas arranquen y ganen, es el interior de la provincia de Buenos Aires. Tenés, por supuesto, el clúster de ciudades de Ruta 5, que se extiende hasta la provincia de La Pampa, que es interior en serio, ¿no es cierto? Alguien puede decir provincia de Buenos Aires, bueno, sigue siendo zona centro, es verdad. Y después hay otro clúster que sería Olavarría, Tandil, bien en el centro, General Pueyrredón, o sea, Mar del Plata, y Bahía Blanca. O sea, hay una suerte, ¿no? De suerte de cuadrilátero entre Ruta 5, Olavarría, Tandil y Bahía Blanca y Mar del Plata. Me parece que sería la conectividad como para empezar. Después, por supuesto, a uno le gustaría que haya más conectividad de las provincias del NEA y del NOA a través de la hidrovía, trenes que conecten el interior del NEA y el NOA con la hidrovía, estaría muy bueno, mejorar todavía más la infraestructura para sacarle más jugo a Vaca Muerta, instalación de lo que serían terminales de GNLC para poder exportar gas natural licuado, sería algo muy bien, porque además hay una demanda internacional por gas natural licuado formidable por el conflicto entre Rusia y Ucrania y otras consecuencias más de la transición energética. También pensar otras políticas más para el norte argentino y el litio. Pero bueno, eso ya sería más ambicioso y habría que hacer un poco más los números para poder darte mayor certidumbre. Pero el interior de la provincia de Buenos Aires me parece que tiene un gran potencial y no te está yendo muy lejos ni tampoco hay que invertir tanto. Se empezaría por ahí yo. Yo te voy a pedir más ahí, Juan, como para cerrar un bonus. A ver si yo creo leer entre líneas algún título, algo quizás que estaban pensando ustedes cuando metieron mano en este trabajo. La provincia de Buenos Aires hoy tiene un esquema político donde está aspirada, no tiene una identidad propia y sobre todo, vos viste, está conectada políticamente, absorbida, aspirada por la nación. Ha funcionado durante las 2 últimas décadas con un esquema que está directamente conectada, quizás se rompió eso con el fin de Duhalde en la provincia de Buenos Aires, que él manejaba, coordinaba una red de intendentes del conurbano, que eso se rompió con el fin y bueno, en 2003 empieza, Kirchner inaugura una etapa donde conecta directamente y es sensible a la gobernabilidad como un esquema directo de control o de administración del conurbano desde la nación. Entonces, cuando uno piensa en el interior de la provincia de Buenos Aires, yo cuando vi el estudio de ustedes me imaginé que hasta quizás encontrar ahí metido el tema que está dando vuelta y sonando, que es el tema de partir la provincia de Buenos Aires y pensar quizás en un esquema donde tengas 3 o 4 provincias de Buenos Aires del interior con nuevos gobernadores que estén absolutamente concentrados en una agenda de temas del interior de la provincia de Buenos Aires y no lo que ocurre ahora donde sería impensable. Yo me imagino, o sea, hoy desde la nación, no me imagino cómo podrían meter mano en esto cuando sobre todo las variables que siguen y que están más conectadas y más sensibles tienen que ver más bien con la gobernabilidad del área metropolitana. ¿Ustedes pensaron, tuvieron en mente eso? ¿Dijeron lo vamos a abordar por ahí en un capítulo posterior o directamente no lo vieron como conectado con lo que estaban analizando? Bueno, mucha tela para cortar ahí. En lo personal, Innovaes, o institucional, mejor dicho, no hemos trabajado esa temática, trabajamos mucho en investigación en provincia de Buenos Aires, pero siempre partiendo de los supuestos de los límites constitucionales y de la constitución de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Que al día de hoy está vigente. Después, tampoco en lo personal, ya no soy tan partidario de la idea de partir la provincia de Buenos Aires, la idea de que si partimos la provincia de Buenos Aires vamos a tener una mejor gobernabilidad, no estoy de acuerdo. La idea de que porque es muy grande no se puede gobernar bien, me parece que es una hipótesis que no se sostiene, porque la Unión Soviética es muy grande y no se gobernó bien, y China es todavía más grande y sí se gobierna bien. Entonces, como que realmente no me parece eso. Lo que sí creo que sería una reforma más viable y me parece más inteligente es
impulsar la descentralización hacia dentro de la provincia de Buenos Aires, dándole más responsabilidad y capacidades a los municipios, definitivamente eso sí lo creo. Y por el otro lado también una reforma de la coparticipación federal de impuestos para que la provincia de Buenos Aires pueda acceder a mayores recursos que genuinamente le corresponden. Es decir, vos sabés que desde el año 98 está pendiente la ley de reforma de coparticipación federal, de la cual nadie nunca habla. Y sin embargo es una ley que está pendiente, que la Constitución dice, che, la tienen que reformar, y del 98 nadie está metiendo en ese tema, que por supuesto tiene una demanda política muy grande, pero me parece que es un tema estructural que deberíamos encarar, la reforma de la coparticipación federal y una forma de asignarle probablemente algún tipo de reforma que le permita a la provincia de Buenos Aires quedarse con mayores recursos, porque después de todo sigue siendo la casa de más de 17 millones de argentinos, y me parece que debería tener una asignación de recursos justas. Más allá de que, por supuesto, bienvenido sea si también mejoramos la governance, por supuesto. Eso también estoy de acuerdo y podemos debatir mucho más al respecto también. Sí, ahí nos queda un tema que, por supuesto, creo que siempre, como que todos los caminos llevan al nudo de la reforma del 94, donde, bueno, se produjeron novedades muy importantes, sobre todo que, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, al introducir la institución del voto directo, es como que le dieron, por un lado, una potencia enorme, en el sentido que las elecciones se definen mayormente en el área metropolitana, pero bueno, al haberla dejado indigente, esa condicionalidad, vos lo que decías de la coparticipación, al ponerle la condicionalidad del consenso a cualquier reforma, hace, por supuesto, que todo el club de provincias chicas tenga la capacidad de bloquear, pero ni siquiera cualquier entrada que tenga la Cámara, cualquier proyecto de revisión, donde, bueno, la mayoría serían perdedoras versus este esquema actual. Entonces, bueno, obviamente que queda ahí el desafío de cómo imaginar un esquema nuevo donde quizás tengas alguna suerte de vuelta de revisión de algo que bueno, se resolvió, imagínate, en la Constitución se lo ha metido, así que tenemos un lío bárbaro ahí. Más, bueno, en este esquema donde estamos tan agrietados políticamente, peor aún. Así que bueno, Juan, te agradezco mucho y aclaramos para cerrar esta nota que es apenas la primera y la próxima la vamos a encarar de que nos quedaron un montón de datos para analizar y sobre todo tienen que ver con un trabajo, tu socio Bataglia, que está haciendo y mostrando, que tiene que ver con todo el tema de la distribución, toda la demografía del interior y versus el socio y nuestro socio comercial del Mercosur, que fue, bueno, un país que en su momento encaró todo un programa que hasta incluyó el tema de traslado de la capital, así que eso nos queda para una charla que seguro que vamos a hacer pronto, pero bueno, Juan, te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por invitarme y cuando quieras. Gracias, fuerte abrazo. Abrazo. Hasta la vista, baby. Thank you. Jon Voight probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.